Buenas tardes, bienvenidos a todos. Sean bienvenidos a esta sesión en línea de la materia de Administración Financiera 1. El tema de hoy que vamos a tratar va a ser el de cuentas por cobrar, dentro del cual pues nuestro principal objetivo de este tema es el entender y comprender la importancia que tienen las cuentas por cobrar dentro de lo que es la misma función de administración financiera dentro de la empresa, ya que ellos, por su naturaleza, constituyen parte de nuestro activo fijo, nuestro activo circulante, perdón, de la empresa. Es importante considerar, muchachos, que actualmente las cuentas por cobrar han tomado mucho auge a través de todos estos años. ¿Por qué? Anteriormente, todos los movimientos, las empresas manejaban prácticamente el 90% eran en efectivo. Estamos hablando de hace muchos años, ¿verdad? En el caso en el cual pues todavía el poder adquisitivo que se tenía por parte de las empresas era importante. A lo largo de todo este tiempo, de todos estos años que han transcurrido, se han tenido que ir adecuando y modificando este tipo de ventas. Acordemos que finalmente las cuentas por cobrar no es otra cosa más que ventas que tenemos las empresas como tal, pero que es una alternativa, una herramienta que están manejando para poder desarrollar más ventas. ¿Por qué? Eh, Actualmente muchas empresas, se puede decir que el 80% de todas las empresas en todo nuestro país manejan mucho esta herramienta, que son las ventas a crédito. Obviamente, al generar ventas a crédito, estamos generando cuentas por cobrar. Todas las empresas actualmente, la gran mayoría maneja esta herramienta como parte para generar la mayor parte de ingresos de sus ventas. ¿Esto por qué? Porque finalmente es muy atractivo para la gente realizar una compra a crédito, es decir, que la vaya pagando poco a poco. Esta herramienta y esta forma de venta que están utilizando las empresas actualmente es de suma importancia. Actualmente todas las tiendas, tenemos muchos ejemplos de este tipo de empresas que manejan este tipo de ventas por créditos. Todas las tiendas departamentales, sea desde Coppel, Electra, FANSA, todas las tiendas actualmente, la gran mayoría, sus ventas, la mayor parte, el mayor porcentaje de las ventas son a crédito. Obviamente, de ahí se deriva la importancia que se le debe de dar a este punto y la importancia también que a su vez nosotros debemos de entender y aplicar dentro de nuestra función obviamente ustedes en su caso como contadores. Eh, las ventas a crédito son muy importantes para la subsistencia y para el buen funcionamiento de una empresa. Es decir, si yo como empresa únicamente manejara pura venta al efectivo, yo mismo me estaría limitando en cuanto a mis ventas. Y esto implica que no tenga las herramientas o no tenga pues ahora sí que otras opciones para poder atraer más a mi clientela, a mi mercado objetivo, que es lo importante. Por eso es importante que nosotros entendamos y comprendamos la importancia que tiene actualmente este punto, ¿sí? Este tema, las cuentas por cobrar, entendiendo y suponiendo que las cuentas por cobrar, como lo dijimos al inicio del tema, forman parte de nuestro activo circulante, que es el que tenemos, ¿sí? Y el que podemos en un momento dado transformar en dinero, en efectivo, para el óptimo funcionamiento de la empresa. Por eso es importante que nosotros como tal, si vamos a manejar ventas a crédito y vamos a manejar una cartera de cuentas por cobrar, sepamos la mejor manera de poder manejar este punto, este concepto. Para poder nosotros establecer un buen control, un buen manejo de nuestras cuentas por cobrar, debemos de considerar primeramente que tenemos que establecer dos puntos muy importantes que son para esto. Número uno, políticas de crédito. Y número dos, las políticas de cobranza, obviamente. Dentro de las políticas de crédito, ¿sí? Básicamente vamos a manejar dos vertientes. La primera es el tiempo o periodo dentro del cual vamos a establecer el crédito. ¿Qué quiero decir con esto? El tiempo que le vamos a dar a nuestros clientes, ¿sí? Para poder pagarnos ese crédito que le estamos otorgando. La mayoría de las empresas manejan esta parte
como algo muy importante y es bien importante definirlo. ¿Por qué? Porque una vez vencido el plazo que nosotros le estaríamos dando a nuestros clientes para cumplir con ese crédito y pagarnos a nosotros esa mercancía o esa venta, ya a partir de ahí de que se vence este plazo vamos a considerar esas cuentas como cuentas atrasadas, ¿sí? Obviamente, derivado de nuestra política de crédito que manejemos, nos va a dar como tal, pues, el porcentaje que nosotros podríamos manejar de acuerdo a un buen establecimiento de políticas de crédito, ¿sí? Como cuentas incobrables. Hay que considerar que de todo el 100% de nuestras cuentas por cobrar, cada empresa, dependiendo el giro, dependiendo, como les decía yo, sus políticas de crédito, sus políticas de cobro, tiene que manejar un porcentaje en una cuenta que se va a llamar cuentas incobrables. ¿Qué quiere decir con esto? Que del 100% de cuentas pendientes por cobrar, va a haber un porcentaje X, no sé, pudiera ser un 5% de cuentas que estamos considerando que no van a ser posible que las podamos cobrar. Por eso, cada empresa maneja un porcentaje, ¿sí? De toda esa cartera de sus clientes, de sus cuentas por cobrar, como cuentas incobrables. Dependiendo de nuestras políticas de crédito y de cobro, va a ser esta variación en ese porcentaje, puede ser más o menos. Obviamente nosotros como empresa vamos a buscar siempre que sea el menor porcentaje de cuentas incobrables. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Primeramente, como decíamos, estableciendo muy buenas políticas de crédito. ¿Qué quiere decir con esto? Pues como decíamos en un inicio, en la política de crédito primero vas estableciendo los plazos para realizar esos pagos, realizar esos cobros en primera instancia y en segundo lugar, los descuentos que nosotros podamos manejar con nuestros clientes para poder incentivar el pronto pago. ¿A qué me refiero yo con esto? Es muy sencillo. Si yo le estoy vendiendo a un cliente a 30 días como crédito, yo le estoy vendiendo a un cliente, yo le ofrezco al cliente un beneficio de un descuento en efectivo. ¿A qué me refiero? Si yo le ofrezco 30 días y yo le digo, ¿sabes qué? Si tú me pagas antes de esos 30 días, dentro de los 10 primeros días, a partir de la fecha de la compra, tú me pagas dentro de esos 10 días, yo te voy a dar un descuento adicional, no sé, del 5% sobre el valor facturado. Es decir, si yo le estoy facturando 100 pesos, ¿sí? Como crédito, y él me paga antes del día 10 del vencimiento, si yo le doy un plazo de 30 días y él a los 10 días me va a pagar, entonces yo le ofrecería un descuento de 100 pesos, yo le ofrecería un descuento del 5%, que en este caso sería 5 pesos. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo con ese descuento adicional en efectivo estoy incentivando el pronto pago de nuestros clientes. Obviamente, ¿sí? Esta pequeña inversión, ese descuento que yo estoy haciendo, ¿sí? Que para mí sería como pues voy a dejar de ganar 5 pesos, sin embargo, voy a asegurar el poder contar con ese efectivo para poder realizar mis operaciones. Acordemos que todo el efectivo, ¿sí? Forma parte de nuestra administración financiera y el buen manejo es lo que nos va a permitir como empresa tener la solvencia y liquidez para poder afrontar nuestros compromisos económicos, porque acordémonos que nosotros también vamos a tener, ¿sí? Esos compromisos. Es decir, no nada más yo vendo a crédito. Por ejemplo, yo como empresa, muchos de mis insumos, si es que soy productor de bienes o de artículos, si es que también doy un servicio, ¿sí? También yo los considero y yo los adquiero a crédito. No nada más yo los vendo, sino igualmente yo también mis proveedores me manejo con crédito. Entonces, si nosotros esos créditos que nosotros estamos vendiendo podemos lo más pronto posible convertirlos a efectivo, me va a dar una administración financiera sana, ¿sí? Me va a poder permitir poder cumplir mis compromisos en tiempo y forma sin que tenga que pagar recargos por atrasos en los pagos. Y esto es fundamental para que mi empresa funcione y tenga una administración financiera sana y obviamente con esto pues que tendamos a crecer día con día. Es muy importante también definir nuestras políticas de cobro. En el entendido, como platicábamos ahorita, que una vez que un cliente le establecemos su plazo de vencimiento de cobro y no ha pagado, pasa a formar parte de esa cuenta como una cuenta atrasada y las políticas de cobro entran en acción ahí, desde empezar a hablar por teléfono al cliente, visitarlos,
inclusive ya desde nuestra política de crédito establecer si va a haber un cargo por atrasos en nuestros pagos. Todo eso que está definido en las políticas de crédito, las políticas de cobro las van a aplicar, ¿sí? Claro ejemplo está, por ejemplo, ustedes o la gente que ha contratado ventas a crédito o compras a crédito, los ejemplos muy claros y que están muy a la vista, por ejemplo, son cuando tú compras un artículo en estas tiendas departamentales, llámese Electra, Coppel, ¿sí? Obviamente ustedes pagan un cierto pago quincenal, mensual, como usted lo determine. Sin embargo, cuando ustedes sufren un atraso en alguno de esos pagos, un pago mensual o quincenal, inmediatamente la empresa les empieza a cobrar un cargo, ¿sí? Un cargo por morosidad. Entonces, esa es una política de ese tipo de empresas. Es decir, si tú te atrasas en tus pagos quincenales, semanales, inmediatamente se te empiezan a generar una serie de cargos extras, que lo que va a hacer no es incrementar tu deuda. Desafortunadamente, todas las empresas se manejan así. La gran mayoría que maneja crédito, ¿sí? Una de sus políticas de crédito precisamente es esa, que te apliquen un cargo por morosidad si tú llegas a atrasar. Y las políticas de cobro, como ustedes ya, a lo mejor muchos de ustedes lo han sufrido en carne propia, es el hecho de que les están constantemente hablando y hablando por teléfono, que van a pagar, que ya se atrasaron, que ya deben tanto, e inclusive, si han sabido mucha gente, o a lo mejor hasta ustedes, han recibido ya hasta llamadas intimidantes, ¿no? Que obviamente sabemos que eso no se puede hacer. Sin embargo, este tipo de empresas tienen contratados call centers especiales, muy especiales, que se encargan de llamarte, de decirte que debes tanto, inclusive, se han sabido familiares, los han llegado a amenazar. O sea, esas políticas de cobro que tienen este tipo de empresas, se puede decir que son intimidantes, agresivas, que no le podemos llamar de otra cosa, para poder realizar los cobros de sus cuentas pendientes. Por eso es importante, ¿sí?, que cuando ustedes compren algo a crédito, quede bien estipulado las condiciones. Hay mucha gente que adquiere sus artículos y por la emoción de comprarlos, la emoción de tenerlos, no se fijan, como dicen muy famosamente, las letritas chiquitas, muchachos, de los contratos. Es bien importante leer esa parte, porque es ahí donde nosotros aceptamos casi todos los términos de una política de cobranza agresiva. ¿Qué es lo que hacen este tipo de empresas? ¿Sí? Son cobranzas muy agresivas, muchos cargos, tu deuda al ratito ya se duplicó y así nos vamos, ¿sí? Y entonces empiezan todo ese tipo de llamadas intimidantes. Es importante saber que, como yo les comentaba, la política de vender a crédito, de las ventas a crédito, que actualmente la mayoría de las empresas la ejerce, muy pocas empresas ya no venden a crédito. Vaya, ustedes pueden ver que hay gente que vende a crédito hasta en los negocios pequeñitos, como puede ser una tienda de abarrotes. A lo mejor la tienda de la esquina, mm, yo me ha tocado ver muchos casos así, ¿sí?, que en las tiendas también fían a la gente, o sea, les venden a crédito, ¿sí? O sea, pasa en muchos de ese tipo de negocios. Nosotros podríamos pensar que solamente se da en tiendas grandes, departamentales, en empresas grandes, ese tipo de ventas a crédito. Sin embargo, actualmente la situación a veces es tan complicada económicamente que las tienditas de abarrotes pues optan también por esa opción de decirle a la gente, ok, mire, llévese ahorita esto, ok, se lo voy apuntando, aunque sea rudimentariamente, ¿no? En una libretita, le llevo su cuenta y al final de quincena va a la clienta y ahí le estás haciendo su cuenta. O sea, es una forma también de venta y ya la están adaptando hasta los pequeños y las microempresas, en este caso los changarritos, por así decirlo, de abarrotes, ¿no? Las tiendas de la esquina. Ya están adaptando eso de una manera, pues, para asegurar más ventas. ¿Por qué? Porque lo platicábamos al principio, ¿no? El efectivo como tal, ya no tenemos ese poder adquisitivo como antes. Entonces es bien importante, pues, que nosotros tengamos un control de nuestras cuentas por cobrar de la forma más correcta, ¿sí? De ahí va a derivar, como decíamos, ya lo habíamos platicado hace ratitos, que nuestro porcentaje a considerar como cuentas incobrables sea lo más bajo posible, de tal manera que no ponga en riesgo
la liquidez y la solvencia de la empresa ante sus compromisos, ¿sí?, con nuestros demás proveedores que nos surten a nosotros, o, por ejemplo, con el pago de nuestros trabajadores, ¿no? Como puede ser los gastos fijos que tenemos, como son nómina, luz, renta, agua, X, o sea, todo lo que nosotros lleguemos a tener que como gasto fijo, pues tenemos que cumplir con ellos, son compromisos que tenemos que cumplir, vendamos o no vendamos. Por lo consiguiente, si dentro de estas ventas que tenemos a crédito no establecemos unas buenas políticas de crédito ni unas buenas políticas de cobro, pues obviamente nos vamos a llenar de puros deudores. ¿Y qué va a pasar? Que esa cuenta por cobrar, que en teoría es un activo circulante, del cual yo según creo que puedo disponer en cualquier momento para convertirlo en efectivo y poder solventar mis compromisos, si yo no establezco unas buenas políticas de crédito, se me van a quedar ahí las cuentas y va a ser una cosa de nunca poder, pues, cobrar todo eso que tenemos invertidos, porque finalmente el vender, el vender a crédito es una inversión que nosotros estamos haciendo y que forma parte del activo circulante, ¿sí? Por eso es muy, muy importante que nosotros entendamos y comprendamos esto, ¿ok? Como les comentaba, todas las empresas actualmente, la gran mayoría de las empresas, su porcentaje de ventas, les puedo decir que hablando mensualmente, ¿sí?, de sus ventas mensuales de cada empresa, podríamos asegurar que entre un 80-85% de ellas, de las grandes empresas y medianas empresas, son ventas a crédito. Muy poca gente ya compra en efectivo, muchachos. Muy poca gente va y tiene el efectivo para ir a comprar, por ejemplo, un refrigerador, un televisor, una pantalla, ¿sí?, un celular de 10,000, 15,000 pesos. O sea, muy poca gente va a tener el efectivo para llegar y decir, ¿sabes qué? Me voy a llevar ese refrigerador. Aquí están mis 15,000, 10,000 pesos, lo que cueste. No lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque la gente no los tiene, ¿sí? Entonces, por eso es que ahorita se puso muy en auge esa parte, ¿no? Ese tipo de venta, esa herramienta, el vender, ¿sí? El vender a crédito. Que también lo hacen, digo, aunque a veces no nos hemos puesto a pensar eso, pero finalmente también lo hacen los supermercados, el Aurrerá, Soriana, el Chedraui, todo ese tipo de supermercados que venden abarrotes, también venden a crédito. Me van a decir, ¿cómo? Bueno, pues acuérdense que ellos promocionan mucho su tarjeta, ¿sí?, su tarjeta propia del negocio. Ya saben que ustedes cuando entran a algún supermercado les ofrecen la tarjeta, ¿no? Y esa tarjeta es una tarjeta de crédito. No es de débito, no es monedero, no, es una tarjeta de crédito. Obviamente, ellos lo que quieren incentivar es la venta, ¿sí? Es decir, ustedes con esa tarjetita, y desgraciadamente nosotros aquí, la verdad es que somos muy mal administradores de nuestras tarjetas. La gran mayoría de las gentes no te llevamos un uso adecuado de esa tarjeta, de ahí se deriva que los bancos constantemente tengan un problema con el cobro de esas tarjetas. ¿Por qué? Porque pues nosotros nos dan una tarjetita y le empezamos a dar con todo hasta que lleguemos al límite. Y de repente ya no podemos pagar ni el mínimo, ¿sí? Y esto que implica que obviamente tu deuda se vaya creciendo exponencialmente hasta de plano llegar a un punto que si no podías pagar cuando era la deuda normal, imagínate pagar una deuda con intereses, recargos y todo lo que le ponen este tipo de tiendas de parte, estos supermercados, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, también ellos utilizan esta forma de venta por crédito. Te dan su tarjeta, te convencen, te dicen, mira esto, vas a tener meses de intereses, X. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y tú te animas, te emocionas, quieres la tarjetita, dices, sí, cómo no, la empiezo a usar, y terminas con una droga increíble. Entonces, las empresas, los supermercados, les comento que toda la empresa en México, la gran mayoría, basa sus ventas en esa herramienta, el crédito, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros comprendamos que esas cuentas por cobrar como parte de mi empresa, ¿sí?, forman parte de un activo circulante que yo debo de tener lo más sano posible, ¿sí?
Y yéndonos y regresando al punto de las políticas de cobro, ¿sí? Al momento en que un cliente se excede el plazo de pago, yo tengo que tener mi política bien definida, ¿sí? Esas políticas de cobro pueden ser de dos vertientes, ya sea políticas de cobro restrictivas y políticas de cobro, pues, liberales, ¿no? Que obviamente podemos decir que son, pues, un poco opuestas. Si hablamos de las políticas de cobro restrictivas, son políticas de cobros coercitivas, o sea, que realmente, en primer lugar, para que den un crédito, piden muchos requisitos, te dan poquito tiempo para pagar, ¿sí? No hay tanto descuento, son políticas muy restrictivas que dan para poder establecer a lo mejor hasta un crédito. Sin embargo, las políticas liberales, estas están generadas en base a la competencia, es decir, si una competencia te ofrece un límite, la otra te ofrece más, y la otra te ofrece más tiempo de pagar, te da más beneficios. Entonces son políticas liberales, se puede decir, ¿no? De crédito, dentro de las cuales se basa más en la competencia que tienen entre un negocio y otro, ¿sí? Pero las políticas restrictivas no. Las políticas restrictivas dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar crédito solo y cuando cumplas con estos requisitos. Punto. Y no te voy a dar más que, no sé, 10 días para pagarme. Y si no me pagas luego, pues van recargos. Y si no, acciones más duras, más coercitivas, ¿no? Esas son políticas restrictivas, ¿sí? Tanto de crédito como de cobro. Y como decíamos, las políticas liberales se hace al contrario, te dan un margen más amplio para poder pagar, te dan a lo mejor inclusive montos más altos para poder comprar con tu tarjeta, no hay tanta presión para que pagues, pero que finalmente puede ser bueno o malo, ¿no? Como tú lo quieras ver. ¿Por qué? Dices, bueno, no me presionan, pero te vas confiando y entonces tu deuda se va para arriba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es bien importante saber llevar un buen control de ese tipo de políticas, tanto de crédito como de cobro, y de esos dos que estamos manejando, políticas de crédito restrictivas y políticas de crédito liberales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que finalmente el concepto como tal de cuentas por cobrar forma parte de la administración financiera de la empresa, es decir, forma parte de nuestro capital. ¿Sí? Del capital, de los recursos con los que tú como empresa vas a poder contar para poder subsistir, para poder crecer y para poder cubrir compromisos relacionados a tu operación misma de la empresa. Por eso, por eso es muy importante, ¿sí? Saber que nuestro capital como tal tiene un costo, ¿sí? ¿Qué es el costo del capital? El costo de capital no es otra cosa más que lo que nos cuesta, ¿sí? Lo que pagamos por poder hacer uso de ese capital. Un ejemplo está muy claro, es los préstamos que tenemos con instituciones bancarias o de otra índole. ¿Cuál es el costo de ese capital? Bueno, pues para yo poder usar ese capital que me están prestando, voy a tener que pagar un cierto porcentaje, ¿sí? De intereses. Y ese es mi costo que tengo que pagar yo por usar ese capital, ¿sí? Ahora, no nada más es el costo por usar ese capital, también puede ser el costo de oportunidad, se le llama. ¿Y esto a qué nos referimos con el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es cuando nosotros tenemos opción de poder invertir y por no contar con el recurso necesario, ¿sí? Al poder invertir en ese momento podremos haber obtenido una buena ganancia. Sin embargo, al no contar con ese capital, perdimos esa oportunidad y esa oportunidad nos costó no haber ganado X cantidad de ganancia o de utilidad. Entonces, ese costo de oportunidad que nosotros perdimos por no contar en su momento con el capital suficiente, ¿sí? O con el activo circulante necesario, el efectivo, pues no pudimos aprovechar esa oportunidad de poder hacer ese negocio. Entonces, recordemos esto nada más para concluir estos dos puntos. El costo del capital, ¿sí? Es el costo, interés que pagamos por usar un capital que nos prestaron, ajeno, por así decirlo, ¿sí? Y el costo de oportunidad, lo que dejamos de ganar o de obtener por no poder aprovechar en ese momento un factor a favor para poder realizar una buena inversión, por no contar con el recurso necesario. ¿Ok? Entonces, estos dos costos de capitales es lo que nos va a dar pauta, ¿sí?
para que nuestra empresa crezca o no. ¿Sí? Y recapitulando todo lo que estamos platicando hoy, muchachos, cuentas por cobrar, importantísimo, forma parte del activo circulante, forma parte esencial de nuestra empresa porque forma parte de las herramientas más importantes para lograr las ventas. Una empresa que se limita solo a vender en efectivo o que no tiene una adecuada política de crédito o una adecuada política de cobro, va a estar destinada a no tener éxito o a lo más en un tiempo corto tener que cerrar o quebrar por un mal manejo de ese tipo, precisamente de esas herramientas. Por eso es importante, ¿sí?, que entendamos, número uno, las cuentas por cobrar como tal, las ventas a crédito, forman parte de las herramientas del presente y del futuro para que nuestra empresa pueda tener una buena proyección de ventas, pueda tener un buen crecimiento y pueda, importante, abarcar un mercado más amplio, ¿sí?, contemplando esa herramienta como apoyo que es el crédito. Y número dos, dependiendo de un buen manejo de nuestras cuentas por cobrar, nuestra empresa va a poder ser una empresa sana financieramente hablando. Es muy importante que consideremos estos dos puntos. Y bueno, pues aquí daríamos por concluido el tema de hoy, chicos, ¿sí? Espero que haya sido de suma importancia para ustedes, que haya sido de su interés y recordemos que todo esto como tal, ¿sí?, es muy importante, como siempre lo hemos platicado, tratar de analizar, ¿sí?, y entender cómo se aplican este tipo de aspectos tan importantes dentro de nuestras propias empresas. Yo les agradezco su atención a este tema y cualquier duda con mucho gusto quedo a sus órdenes. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.